lunes 12 de junio de 2023, esto es Los Lunes Lectura, en los controles Fernando Favilli, Gerardo Lalo Solanas, me acompaña como cada lunes Gustavo Esperanza, el tipo con el apellido ideal para los tiempos en los que vivimos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va, querido Ariel? Un gusto estar otra vez acá y bueno, nada, contento por la entrevista que se viene, nos vamos a divertir, la vamos a pasar bien y bueno, vamos a hacer una experiencia que hicimos tantas veces, pero esta vez en vivo, cara a cara, acá con el amigo querido. No digamos, no. Okay. No sea botón, el hombre para ser hombre no debe ser batido. Ok. Bien, esto se llama Los Lunes Lectura, entonces voy a arrancar leyendo algo que escribí allá por el 2015, que tiene este título, El pibe de la foto y el sonido de Kiss. Lo escribí, ustedes deberán comprender que mi cabeza funciona de un modo, mi mente funciona de modo demente. Entonces lo escribí esto después de algo que se me ocurrió mientras estaba viendo un recital de Kiss. ¿Cómo me vino a la memoria esto de lo que voy a hablar en un recital de Kiss? Es algo difícil de explicar, tal vez porque hay algunos que dicen que Kiss es un ejército, el ejército quisero. Pero bueno, la cuestión es que esto se llama El pibe de la foto y el sonido de Kiss. La primera vez que vi esa foto de Malvinas sonreí. Icónica, pensé. Por alguna razón imaginé que captaba un instante de felicidad contagiosa. A mitad de camino entre la jovialidad estudiantil de fin de curso y la irrealidad de ciertos sueños que se sueñan despiertos. Parecía un cuadro de historieta accidentalmente pasado a la vida. La pose del pibe, llevando con la diestra el fusil a la espalda, como así también los detalles, la cinta con municiones, los binoculares, las granadas, la cantimplora, el borcego en escalón sobre la piedra, el pucho sostenido por los labios insinuando una sonrisa, la barba proclamando estar en campaña, la sombra del casco ocultando los ojos, el pañuelo camuflado y hasta el reloj asomando bajo el puño de la campera. Todo eso le daba los trazos de Hugo Pratt, como dibujado para alguna aventura de Henry Pike en la Segunda Guerra Mundial. El pibe de la foto irradia confianza. Incluso se puede adivinar cierta altanería digna de un Lavalle. Cabía preguntarse si en el desarrollo de la guerra tuvo la oportunidad de demostrar su valía o solamente posó para la foto. ¿Lavalle tuvo con qué? ¿Tuvo eso mismo el pibe de la foto? No supe despejar esa incógnita hasta tiempo después. Resultó que el pibe de la foto era el subteniente Marcelo Llambías Prabats, egresado en comisión del Colegio Militar de la Nación el 7 de abril de 1982, destinado al Regimiento de Infantería 4 con asiento en Monte Caseros y enviado a Malvinas. Su desempeño en batalla fue notoriamente agresivo y lo hizo merecedor a la medalla La Nación Argentina al Valor en Combate. Combatió en distintos puntos cercanos a Puerto Argentino, primero desde las posiciones del ejército y luego, hasta después de la rendición, junto a hombres del Batallón de Infantería de Marina 5 al mando del guardiamarina Carlos Ricardo Bianchi. Lavalle lo miraría como a un par. Las armas que tuvo a su mano las usó todas contra el enemigo. Disparó sobre la infantería inglesa, les arrojó granadas y ametralló helicópteros. Los ingleses también le dieron duro. Pero aún así, o acaso por eso mismo, hermosa palabra, la palabra acaso, estalló de bronca antes de dar por cierta la noticia de la rendición. En el libro Malvinas en primera línea, de Lautaro Jiménez Corbalán, recuerda a Llambías Prabats sobre esos momentos. A esa altura de los acontecimientos yo no quería saber nada con nadie. Estaba dolido, desilusionado. Solo queríamos ir con Bianchi a bajar un helicóptero. Nunca voy a entender completamente cómo es que volví a pensar en esa foto y el libro de Jiménez Corbalán en mitad de un recital de Kiss. Mi mente suele hacer esas cosas. En cualquier caso, esa foto icónica se convirtió en remera. Y hoy estamos con el pibe de la remera, Marcelo Llambías, un gran amigo, quien hoy tenemos el gusto de entrevistar junto con Gustavo Esperanza en Los Lunes Lectura. Bienvenido, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Demasiado Lavalle, miércoles. Qué bárbaro. Vos sabés que Lavalle te miraría como un padre. No. Sí, absolutamente sí. ¿Usted qué piensa? Totalmente. Son muy generosos ustedes. Para nada.
Los amigos suelen exagerar en los elogios, es verdad, pero este no es el caso. Bueno, gracias, pero nada, no sé qué decirle, gracias. Contanos, Marcelo, el 12 de junio de 1982, más o menos a esta hora, ¿dónde estabas y haciendo qué? Y el 12 de junio, a esta hora, estábamos en el Cerro Tumbledown, agregados a la Infantería de Marina. Entonces estaba vivo mi camarada, el subteniente Silva, con el cual nos habíamos replegado del Dos Hermanas, agotados, y nada, agotados. Desde el 1 de junio hasta el 14 de junio fue la guerra para nosotros, ¿no? A veces cuando uno lo mira en retrospectiva y piensa en los que combatieron años en la Segunda Guerra Mundial, parece poco. Pero los días de combate son muy intensos y llegábamos prácticamente 14 días de operaciones continuas y estábamos agotados, ¿no? Físicamente sobre todo. Yo tenía mucha diarrea, no asimilaba lo que comía, comía vorazmente, ¿no? La guerra de hambre. Aparte, la guerra lo que tiene es que uno vuelve a las cosas primitivas, ¿no? Las cosas que dan placer son cosas muy primitivas. Por ejemplo, comer. Entonces, comer, el calor, de ese frío, nosotros estábamos. El clima en Malvinas, en invierno es muy duro, pero no es solo el frío, es la lluvia. Entonces, una cosa es soportar el frío seco y otra cosa es soportarlo mojado. Y con viento. Y con vientos, sí, vientos fuertes, ¿no? De 70 kilómetros por hora, ráfagas de más de 100, mucho viento. Y estábamos agotados. Llevábamos mucho tiempo en operaciones. Y el mes anterior, durante mayo, habíamos estado, mi sección particularmente, había estado patrullando casi ininterrumpidamente el monte Challenger, entonces estábamos muy, muy cansados. Esto yo lo digo en retrospectiva, ¿no? En aquel momento no nos dábamos cuenta. Yo no sé si es la acción de la adrenalina, digo para darle alguna explicación, yo no soy médico, pero tampoco quiero dar la imagen. Yo me doy cuenta ahora que estábamos agotados. En ese momento estábamos enfocados en lo que teníamos que hacer, ¿no? Y bueno, y esa noche descansamos. La noche siguiente, que fue la del 13 al 14, en las posiciones donde nosotros estábamos agregados al BIM 5, atacó el batallón de guardias escoceses, y bueno, fue quizá el último gran combate de infantería en Malvinas, ¿no? Bueno, pero como yo les decía, nosotros habíamos tenido un mes muy duro en Monte Challenger, sin descanso. Mi sección solo tuvo un día de descanso, que se fue a bañar al pueblo, a Puerto Argentino. O sea que no habíamos tenido relevo. Y bueno, y después ya a partir del 1 de junio, el 1 de junio a mi sección de tiradores, yo le explico para los que no saben, mi sección eran más o menos 40 hombres, dividida en 3 grupos de tiradores, de 10 hombres cada uno, con 2 ametralladoras MAG, ametralladoras de uso general, o sea, y un lanzacohete Instalaza de 88,9 milímetros, lo que por ahí alguien identificaría como un bazooka. Claro. ¿No? Es eso. Normalmente una sección tiene 12, la mía tenía 1. Y el 1 de junio, el 31 primero, a mi sección le dan la misión de ser retaguardia de combate del regimiento. El regimiento tenía posiciones frente al mar, en Monte Wall,
básicamente esperando un desembarco enemigo. Bueno, cuando, digamos, los ingleses desembarcan en San Carlos, atacan la zona de Darwin y Pradera del Ganso, vienen por el centro, digamos. Entonces hay que cambiar el dispositivo y mientras el regimiento se acomodaba, mi sección como la protegía, digamos, estaba desplegada. O sea que tampoco tuvimos tiempo de acomodarnos bien en las posiciones en el Cerro Dos Hermanas, porque cuando llegamos al Cerro Dos Hermanas, digamos, los ingleses ya estaban enfrente. Y bueno, ya mi regimiento tiene su primer combate el 3 de junio en Monte Wall, donde choca la avanzada de combate nuestra con las tropas enemigas. Nosotros durante el combate estábamos lejos, mantuvimos un contacto con los ingleses o un grupo de ingleses que se desprende de ahí, la verdad que es muy difícil saberlo, a unos 300, 350 metros, y a partir de ahí estuvimos prácticamente todos los días en contacto con los ingleses, digamos, con combates más fuertes, como el día 6 de junio, el 8 de junio, la noche del 10, y bueno, el ataque grande sobre las posiciones del Regimiento de Infantería 4 en Monte Harriet y Monte Dos Hermanas, que es la noche del 11 al 12 de junio. Y bueno, y algunas fracciones como la que vos nombraste a Lautaro Jiménez Corbalán, la tercera sección de la compañía B, y mi sección, que era la tercera sección de la compañía C, nosotros logramos desprendernos y agregarnos al batallón de Infantería Marina 5, que estaba en Monte Tambio. Así que bueno, el 12 estábamos cansados, hambrientos, y bueno, y esperando rechazar al enemigo, ¿no? Un poco vos decías de la foto cosas muy interesantes que me hicieron pensar. Sí, porque digo, hay una actitud desafiante. Nosotros esperábamos ganar, ¿no? No estábamos, en ese momento no estábamos quebrados. Claro. Nosotros psicológicamente estábamos para arriba. A ver, mi generación, o como cadete hablo, aceptó, digamos, internalizó ese concepto de que la Argentina, la bandera argentina no había sido atada al carro de ningún vencedor. Y bueno, para mí eso era una verdad absoluta, o sea, era inconcebible que nos ganaran. Y bueno, nosotros estábamos ahí para pelear. Y bueno, creo que fue lo que hicimos. Yo no participo de la parte más álgida del combate en Tambleon, porque unas 3 horas antes del ataque justamente me ordenan hacerme cargo en el Cerro William de la sección que vos nombraste, Jiménez Corbalán, que había pisado una trampa explosiva y estaba fuera de combate. Así que me ordenan, me voy con mi radiooperador, o mi estafeta específicamente, que era el Soldado Alegre, y me voy a buscar esa sección para hacerme cargo. Era de noche, no la encuentro, y vuelvo a agregarme a primera línea, a la primera sección de la compañía Nácar del BIM 5, que estaba comandada por el guardiamarina Bianchi. Después venía en orden, ¿no? Más al sur, digamos, la primera sección. Después venía entre el Williams y el Tambleon, estaba la segunda sección de un guardiamarina, Orizabala. Después venía la cuarta sección. Esa compañía tenía 4 secciones, nuestras compañías tenían 3, que era el teniente Vázquez, donde queda con los soldados míos el subteniente Silva, y soldados de él también, obvio. Y después venía la tercera sección, que estaba al mando de un suboficial que no recuerdo el apellido,
Y bueno, esa noche también, digamos, bueno, esa noche muere el subteniente Silva defendiendo su posición y amanecemos nosotros ocupando todavía las nuestras. Cuando vimos que el cerro había caído, es más, desde Monte Tumbledown el batallón de Gurkhas ataca a Monte Williams, pero ataca en el vacío, ataca como atrás nuestro, pero de esto me entero después que eran ellos, ¿no? Cuando nosotros vemos que la cresta topográfica, o sea, la parte más alta del cerro estaba tomada, nosotros estábamos en la cresta militar, en la mitad del cerro, digamos. Cresta militar es aquel lugar donde no hay ángulos muertos, ¿sí? Para el tiro de las armas rasantes. Entonces, bueno, dimos un rodeo y llegamos a la última altura que hay ante Puerto Argentino, que es el Zapper Hill. Y bueno, en el Zapper Hill que había otra sección de Infantería de Marina, de la compañía Mar, que era la de Guardia Marina Koch. Y bueno, y en ese momento fuimos objeto de un ataque transportado por el 40 Comando de Royal Marines. Y bueno, y combatimos ahí hasta que agotamos las municiones y volvimos corriendo a Puerto Argentino a buscar, corriendo porque, digamos, antes que los ingleses subieran a la cresta y nos pegaran un tiro por la espalda, ¿no? O sea, aprovechando el ángulo muerto justamente. Y bueno, ahí nos enteramos que Puerto Argentino ya había, digamos, que se había firmado un alto el fuego, ¿no? Y bueno, no lo queríamos aceptar, ¿no? Por eso de ir a bajar un helicóptero, porque le habíamos tirado al helicóptero. Yo hablé con acá los recuerdos son medios a veces contradictorios, ¿no? Koch siempre él sostiene que eran 2 helicópteros y para mí eran 4, para mí eran 2 de un lado y 2 del otro, pero realmente no. Ahora después de 41 años no estoy tan seguro. Hemos hablado alguna vez sobre cómo varían los recuerdos, sí, vos tenés una anécdota muy linda de cómo recordabas a un soldado. Bueno, justamente el que me avisa, el soldado Dos Santos, que estuve con él el fin de semana pasado, que era de la sección de Silva, y llega arrastrándose a las posiciones nuestras en Monte William, le damos el alto, ¿no? Bueno, obviamente estábamos en todo un tiroteo eso, ¿no? Y entonces él se identifica, yo estaba adentro del pozo, y bueno, y es el que me da la novedad, o me avisa que Silva había muerto, y yo recordaba un tipo, claro, digo, ahora me doy cuenta, yo estaba abajo en el pozo, y el recuerdo mío de un tipo muy alto y muy corpulento. Y muchos años después, viene un soldado en Montecaseros y me da un abrazo, y yo le digo, uy, yo no me acuerdo, digamos, de la cosa, ¿no? Porque yo no me acordaba de él. Me dice, pero no, mi subteniente no se acuerda de mí, yo soy el soldado Dos Santos, el que le avisó de la muerte del subteniente Silva. Y Dos Santos era más petizo que yo, que soy bastante petizo. Por eso digo que a veces las cosas quedan, los recuerdos quedan, ¿no? Medio, esas fotografías son medias complicadas. Hay cosas que uno se acuerda perfecto y hay otras que uno no se acuerda. Ahí hay permíteme una acotación. Sí, perdón. El libro de Lautaro Jiménez Corbalán tiene el gran valor de incorporar lo que él escribió, el diario de combate que él escribió, donde ahí los recuerdos no varían con el tiempo. Es lo que claro, él él tuvo la viveza, se iluminó en llevar un diario día a día. Yo por eso, por ejemplo, ahora a mi hijo le digo, ponele los nombres de tus compañeros ahora, porque dentro de 30 años, así, ¿cómo se llamaba ¿Viste? Esas cosas pasan, no es porque uno no se acuerde, pero no... Yo soy muy joven, todavía no me ha pasado, claro. Pero me cuenta gente mayor. Sí, no, pasa, pasa. Lo peor es cuando te acordás de lo viejo y no te acordás qué hiciste con la llave ahora, ¿no? Eso es más grave. Mentiroso. No, bueno, y
Y bueno, por eso lo del helicóptero, de que queríamos, porque, a ver, yo recuerdo perfectamente haberle tirado 60 tiros a uno de estos helicópteros y yo lo que esperaba era que explotara. Y bueno, no explotó. Estaba en el piso y los ingleses salían del helicóptero y no explotó. Pero como en las películas. Claro, vos esperando que detone, pero digo, no le produjiste ningún tipo de daño, pudieron... A ver, lo llenamos. A ver, eso es un Westland, un Wessex, perdón. Y ellos, hay partes del helicóptero que son blindadas. Claro. Pero aparte, digo, es muy hollywoodense que explota, ¿no? Esas cosas no pasan así en la guerra. Pero nada, yo dije, esto uno se primitiviza mucho. Entonces, la victoria era, bueno, por lo menos nos ganaron, pero vamos a derribarle un helicóptero más. A ver, visto en retrospectiva parece muy infantil, pero digo, si yo no contara otra cosa estaría mintiendo. Claro. Pues con los años también entendí que realmente el dispositivo defensivo había sido quebrado y si hubiéramos seguido combatiendo quizá hubiera sido muy heroico, pero se hubieran perdido muchísimas vidas y realmente es como en un partido de ajedrez tirar el rey cuando ya sabemos que 1 o 2 jugadas más y no hay forma de zafar del mate, ¿no? Claro. Solo que acá iban vidas humanas. El precio era la vida de... Claro, yo en ese momento fui muy crítico de eso. O sea, también tengo que reconocer que para mí en ese momento era una barbaridad. O sea, el reglamento que estaba vigente en aquella época, que era el Código de Justicia Militar, hablaba de un porcentaje de bajas o agotar la munición antes de rendirse. Y yo me ajustaba a eso, o sea, no nos podemos rendir. Después entendí que realmente hubieran sido vidas en balde. Porque hay una máxima militar que dice que no se corrigen los desaciertos estratégicos con aciertos tácticos. Exactamente, Por mucho que los soldados desplegados en la zona del frente combatieran con la mayor... Eso es cierto. La mayor furia posible, no se revierte un resultado que ya se decidió mal desde el vamos prácticamente. Es cierto, sí. Lo que pasa es que hay que entender la máxima. Esa máxima lo que quiere decir es que si el objetivo estratégico está mal trazado, por más que las victorias sean tácticas, el objetivo al final que se logra no es no sirve de nada. Lo que pasa es que, digamos, esto nos lleva a otro punto que creo que es muy importante y que a veces es tratado con mucha ligereza cuando se habla de la guerra de Malvinas, que es justamente el objetivo estratégico. La operación inicial, que es una operación, yo esto por ahí aburro porque siempre digo lo mismo, creo que fue una operación que no tiene parangón o muy pocos equivalentes en la historia militar universal. Fue la recuperación de Malvinas. Nosotros rendimos una compañía de comandos británica sin producirle bajas y logramos una recuperación incruenta de Malvinas a costa de bajas propias, ¿no? Empezando por el capitán Giaquino. Entonces, nosotros lo quebramos al Imperio Británico, a quizá la mejor infantería del mundo, sin producirle bajas, con una concepción que yo creo que era acertada, que era llamar la atención y negociar. Y a partir de ahí empieza la partida de ajedrez. Empieza la partida de ajedrez con los británicos, donde evidentemente ellos la ganan, porque los que logran que haya guerra son los británicos. Y lamentablemente faltó agudeza estratégica para entender cuál era la movida de los británicos. Vos fíjate que primero está el plan de las 3 banderas y a último momento el que Brasil, Alemania, que eran 4 banderas, creo, la presencia de Naciones Unidas
garantizando Estados Unidos, Alemania, Brasil y no me acuerdo qué otro país, que es la iniciativa de Belaúnde Terry. Y como Argentina había quedado como agresora ante Naciones Unidas, y eso era favorable a Gran Bretaña, digamos, esta última propuesta, Argentina acepta retirar las tropas. Es más, yo a veces me pregunto cómo hubiera sido tomado acá en la Argentina esto, ¿no? Porque en aquel momento de efervescencia, yo no sé si no hubiera sido visto como una traición, pero eso era muy inteligente. La propuesta de Belaúnde Terry era esa. Y Gran Bretaña no podía negarse, porque si Gran Bretaña se negaba, era evidente que ellos eran los agresores. Entonces, ¿qué hace la señora Thatcher, tan admirada por muchos? Thatcher dice que sí, pero pasando por sobre toda la cadena de comando, y esto lo cuentan los ingleses, esto no lo sé yo por haberlo investigado, está en los libros ingleses. Salta toda su cadena de comando y habla directamente con el comandante del submarino nuclear Conqueror y le ordena bajar el Belgrano, a lo cual el comandante, que ahora no recuerdo el nombre, pide confirmación, porque el Belgrano se estaba alejando. O sea, no solamente estaba fuera de la zona de exclusión, sino que además estaba rumbo a Ushuaia, o rumbo al continente, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el objeto militar? Bueno, el objeto fue digamos, hacer efectiva la guerra, porque ellos hunden el Belgrano y obviamente, esto es, digamos, vos estás, te pegan una trompada y vos contestás, y nosotros le hundimos el Sheffield. Y ahí empezó la guerra. Hasta ese momento solo había habido el 1 de mayo el bombardeo, que digamos más allá de alguna baja que haya producido, no tuvo gran incidencia de la aviación británica sobre Malvinas, pero la guerra como guerra era totalmente parable. Y fueron los británicos las que no la quisieron parar. Ahora acá hay una cuestión que hay que mensurar. Y es que vos decías, si se paraba en ese momento se hubiera visto como una traición. Seguramente la Plaza de Mayo, reuniendo una cantidad enorme de gente muy contenta realmente con la recuperación de Malvinas, fue un factor. Y el otro factor fue que Galtieri, en lugar de hablar con mesura, o sea, a ceñirse al plan inicial, dijo aquella frase de si quieren venir que vengan. Con lo cual... No, por supuesto, pero también podría ser parte del blef eso. O sea, digo, entiendo tu punto y lo respeto, y lo que pasa es que no sé hasta qué punto eso, y digamos, tiene la misma magnitud la actitud de Galtieri que el hundimiento del Belgrano. O sea, la actitud de Galtieri, y no sé si no era conveniente para obligarlos a ellos digamos, para demostrar firmeza. Claro. De todas formas, vuelvo a decir, ahí cuando, digamos, el punto está en el que vos decís, al no ceñirse al plan, es donde viene la debacle estratégica. ¿Por qué? Porque, digamos, se cambió el objetivo, pero no se dieron los medios para cambiar el objetivo. ¿Cuáles hubieran sido? Bueno, esto se podría haber hecho, una pista en Malvinas para que operen desde ahí los aviones de la Fuerza Aérea, y no que vinieran desde Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, con 1 o 2 minutos sobre el blanco. Teniendo que reabastecerse en vuelo, etcétera, etcétera. Digamos, hubiera sido absolutamente diferente. Nosotros llevamos, el ejército, por ejemplo, llevó solamente, ya transporta a último momento, 2 cañones, 2 obuses de 155 milímetros, que eran las 2 únicas armas que teníamos de mayor alcance que la artillería británica, porque nos llevamos 18, 2 grupos de artillería, o más. ¿Sí? Hay un contraste muy marcado. Digo, a ver, entonces, ahí tenés, digamos, una cosa era el primer objetivo estratégico que se abandona, y otra es que tampoco se apoya el segundo, que era dar la batalla, porque yo en mi interior creo que hasta último momento,
Por eso se acepta esta última propuesta de Belaúnde Terry. Es como que se le fió hasta último momento. Y lo que pasa es que después fue tarde, porque los ingleses, en este caso no digo los ingleses, yo creo que el Thatcher, particularmente lo personifico en ella, no quería la paz. O sea, los ingleses humillados, rindiéndose de Malvinas, era una cosa que ella no iba a aceptar. Digo, no sé qué más agregarle a esto, pero es un tema está claro que muy interesante, ¿no? Cada país y cada gobernante tiene que defender los intereses y lo hace de la manera que mejor le parece. No, por supuesto, y tampoco hay que perder de vista que nosotros manteníamos en aquel momento un conflicto con Chile, limítrofe, muy agudo, que digamos estuvo a punto de estallar en el año 78, y estamos hablando de esto 3 años y medio después. Entonces, Chile moviliza sus tropas y tampoco era cuestión de apostar todo a Malvinas, claro, y perder todo el país si Chile decidía, digamos, era un factor, digo, hoy día es muy fácil hablarlo con el diario del día lunes y uno puede hacer cualquier especulación porque ya sabe lo que pasó, pero en ese momento eso también implicaba que no se podía jugar a fondo en Malvinas. Pero bueno, aún así, los ingleses llegaron agotados, ¿no? Aún así, no fue un picnic. No, por supuesto no fue un picnic, y esto lo digo, si nosotros hubiéramos tenido la fortaleza de aguantar 2 o 3 días más, esto hubiera terminado en un empate, ¿eh? O sea, los ingleses ya agotaban sus abastecimientos, estaban también al borde de su resistencia física. Digo, tuvieron más que nosotros, nos ganaron, ¿no? No estoy diciendo otra cosa, pero no por mucho, ¿eh? Ellos ya estaban también ahí al límite. Vos has tenido trato después de la guerra con combatientes ingleses, así que esto que estás diciendo de cansancio te viene de primera voz por ello. Exactamente, sí, John sí, Taylor era, ¿no? No lo invento. Sí, él y otros que he hablado digamos, de los cuales hemos hablado de esto. Sí, claro. Sobre todo, ¿por qué? Porque en los últimos combates en Malvinas se ponen fuera de combate, entre ellos el Atlantic Conveyor y varios buques que quedan averiados de abastecimientos, y ellos tampoco tenían ya, digamos, ellos también estaban al límite. No es que solo nosotros. Digo, esto es como, imagínense esos partidos de fútbol que terminan en penales, no sé si claro, o en el suplementario y ya nadie da más, pero hay uno que da un poquito más. Sandy Woodward, que fue el que dirigió las operaciones, reconoce que pensó en la posibilidad de la derrota. Exactamente. Y aparte, para una flota con la tradición que tiene la Marina inglesa, realmente que se le envíen al fondo del mar una cantidad de buques y se le averíen otros es un golpe psicológico muy duro. Ah, tremendo, y aparte no lo esperaban. Bueno, y ese mérito, esa gloria, la tiene nuestra Fuerza Aérea, sin lugar a dudas, que asombró al mundo, ¿no? Asombró al mundo. Increíble. Hace unos días veía un video, viste, que puse ahí en Twitter de Carballo, creo que haciendo un vuelo con las canas. Yo te cuento una reflexión que tuve pensando en Carballo en la Feria del Libro. Sí. Estaba en el stand de Argentinidad. Es un hombre, aparte es una maravillosa persona, tremendamente amable. Y yo pensaba, este es el Barón Rojo. O sea, tenemos a von Richthofen acá, o no sé, un tipo del nivel de lo que el día de mañana y digo, está acá, ¿no? Y lo puedo tocar. Tipos que hicieron una cosas. Una estrella de rock de la aviación, digamos. Pero exacto, y hay muchos, ¿eh? Sí. No, digo él porque salió él, pero no quiero ser mezquino. No, hay muchísimos nombres. Por supuesto que se lucieron, por supuesto. Bueno, fue muy duro aquello, y quedó el sabor de la derrota, ¿no?
y con los años uno entiende que que fue un hito, no sé cómo decir, un peldaño, ¿no? Esto tiene que servir para algo. Todos estos 649 hombres nuestros que dejaron la vida y los miles de heridos y tullidos y que han quedado de la guerra, tiene que servir para algo, y tiene que servir para unir a la nación, tiene que servir para entender que no es que tenemos hipótesis de conflicto, tenemos un conflicto, que nuestro suelo vale, y se lo disputan los chinos, los británicos y medio mundo, y hasta nuestra madre patria, España, viene a pescar a la Argentina. Es muy difícil hacerle entender a nuestros políticos que la hipótesis de conflicto, pensar las hipótesis de conflicto, y sobre todo cuando tenés un conflicto abierto, no es estar atentando contra la paz, sino todo lo contrario. Pero por supuesto, ¿no? Hay una máxima que viene de la época de los romanos, ¿no? Si vis pacem para bellum, o sea, si quieres la paz, prepárate para la guerra. O sea, esto es, digamos, uno no puede renunciar unilateralmente a la seguridad. Esto es como decirle a las personas, miren, como estamos en contra del robo, vamos a dejar las puertas de las casas abiertas, vamos a sacar las rejas. No les des ideas, porque mañana sale uno diciendo exactamente esto. Entonces, esto de creer que porque uno no, digamos, el país tradicionalmente no ha tenido ambiciones territoriales o de imposición de su hegemonía a ninguno de nuestros vecinos, nosotros no. Ahí tenés un ejemplo muy hacer, claro de cómo prepararte para la guerra garantiza la paz. Cuando Chile se embarca en la guerra del Pacífico, quedaba claro que tenía ambiciones de extenderse, expansionista. Y tuvimos ahí un presidente como Roca y un ministro de defensa como Riccieri, ministro de guerra, perdón, en ese momento. Uh-huh. No había eufemismos. Preparándose para la guerra y abiertamente, finalmente ganaron una guerra sin pelearla, esa es la realidad. Esa es la realidad, y hicimos efectiva nuestra soberanía que nos correspondía históricamente, ¿no? Por herencia del virreinato sobre la Patagonia, ¿no? Y después hay otra cuestión que es una mentalidad muy de vasallo, suponer que se puede garantizar la paz, la integridad del país por la buena voluntad de otros. Pero por supuesto, pero además que los países se manejan por intereses. Digo, no hay enemigos permanentes, como dice nuestro amigo Alfredo Brandon, que le mandamos un saludo. No hay enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Por supuesto, y bueno, ahora hay que reconocer que históricamente nosotros hemos mantenido una relación de conflicto con Gran Bretaña, si bien en algún momento fue un socio comercial fundamental para el desarrollo del país, pero geopolíticamente han sido nuestros grandes enemigos desde 1806, ¿no? Sí, sí. Y no se puede ignorar eso, independientemente de digamos, de otra, digamos, ¿no? Yo no tengo nada contra los británicos en particular, pero ahora como país, bueno, como país, es un país que fue a la guerra por el opio, ¿no? Claro. Digo, la guerra del opio, que es coincidente temporalmente. Yo no quiero mentir las fechas, pero creo que la guerra del opio es 1831, 1836, y en enero de 1833 ellos usurpan las Malvinas. Es absolutamente contemporáneo, año más, año menos. Entonces ellos tenían una balanza comercial que les daba negativo con China, ¿sí? Ellos importaban un montón de cosas de China y exportaban menos a China de lo que importaban. Entonces, ¿cómo nivelan esa balanza comercial? Con la venta del opio. Y el opio causó tanto daño que el emperador chino lo prohibió. Y entonces los ingleses, con la idea de la libertad de mercado, le hicieron la guerra. Con la idea de libertad de mercado, no, con la idea de los intereses. Bueno, a ver, no, está bien. No, está bien. Lo que quiero decir, no estoy atacando la libertad de mercado. Quiero decir que la bandera
de ellos. O sea, porque acá convengamos que hay causa o banderas que son aparentes y están los intereses reales. Entonces vos tenés razón en los intereses reales. Yo lo que digo es que la bandera, la que los quería justificar, digo, era esa. Como en otros casos, no sé, unos guerrilleros terroristas te ponen la bandera de los derechos humanos, pero justamente están haciendo todo lo contrario. Es, digamos, perdón si fui muy ligero no quise atacar. Tengo un mensaje que nos ha llegado acá a la radio por WhatsApp. Lo voy a leer. El relato no hace más que afirmar el fuerte sentimiento que genera este héroe viviente. Posguerra tuve el honor de conocer y estar bajo las órdenes del mayor Llambías cuando era teniente. A lo largo de mi paso por las unidades militares conocí a muchos que también habían servido con él y jamás escuché a alguien en contradicción con lo que viví. Integridad, ejemplo y valentía reconocido por la propia tropa inglesa. Es un ejemplo de patriotismo, le mando un entrañable abrazo, Alfredo Bautista Bassi. Mi sargento Bassi. Un abrazo, Alfredo. Un abrazo, un soldadazo. Uy, qué orgullo que diga eso de mí. Un tipo tan buen soldado como Bassi. Gracias. Hoy mencionaste, por supuesto, el dolor de la derrota. Ahora, hay una diferencia, y esto viene a cuento sobre la fecha del 14 de junio. Para mí es muy importante el 14 de junio porque creo que tiene que ser una fecha de reflexión y preguntarnos cada año, bueno, ¿qué tanto más cerca o más lejos estamos de recuperar Malvinas? Como somos un país que casi se ha convertido en una broma, una parodia de sí mismo de 1983 hasta hoy, y diría desde el 14 de junio de 1982 hasta hoy, porque yo no me puedo olvidar tampoco que a los soldados hubo un intento de malvinización que comenzó del propio gobierno militar el 14 de junio, pero luego después fue profundizado muy marcadamente con Caputo convenciendo a Alfonsín de que había que reducir las Fuerzas Armadas al mínimo operativo para que no tuvieran injerencia política, etcétera, etcétera, y de ahí hasta hoy, con los más. Hoy por hoy hemos visto que tenemos un ejército que no es capaz de bancar un tuit. Recuerdo un tuit en homenaje a combatientes caídos durante el operativo el subteniente Mazzaferro, si no mal no recuerdo, el subteniente Verdina, uno de ellos. Me parece que era Maldonado, el soldado Maldonado y Verdina. El subteniente Verdina, exactamente. Y como organizaciones de izquierda, con esa facilidad que tienen para ofenderse por cosas que no tiene sentido que alguien se ofenda, y mucho menos un argentino, a lo mejor eso explica por qué se ofende. El Ministerio de Defensa, en ese momento a cargo Rossi, hoy está Tayana, o sea, la misma cosa, ordenó que se baje el tuit y el ejército pidió disculpas por su muerto. Eso es algo que le resta moral al país. Decía que la fecha del 14 de junio es importante para reflexionar sobre eso, para analizar el estado del país. Creo que Malvinas es el hecho más importante del siglo XX para Argentina, por todos los cambios que implica. Creo que no hemos sabido aprender todas las lecciones de la guerra, creo que no hemos mejorado como sociedad en mérito a la sangre derramada en combate, desde el mayor idealismo posible. Y entonces cuando llega el 14 de junio uno encuentra voces que poco menos quieren celebrar la derrota. Estoy recordando un artículo allá por el 2012 del historiador Luis Alberto Romero, donde más o menos era eso lo que decía, casi que se alegraba de la derrota. Para mí es todo lo contrario, creo que uno las derrotas las debe asumir, pero ni una persona ni un país puede vivir derrotado o andar derrotado por la vida, porque entonces se te terminó el futuro. Argentina no puede vivir derrotada. Otros países que han perdido guerras, y estoy hablando de Japón, por ejemplo, que fue reducido a ceniza, le tiraron 2 bombazos atómicos, no dijeron, uy, estamos derrotados, y dejaron. Se convirtieron, hicieron su aprendizaje, su autocrítica, digamos, sobre la guerra, tal cual. Porque Japón fue muy cruel durante la Segunda Guerra Mundial, eso es inevitable decirlo, pero aprendieron esa lección de la historia en provecho de su propio pueblo y de su progreso. Nosotros no hemos hecho ese proceso y hoy estamos más indefensos que en el 82, con una institucionalidad ficticia. Yo creo que tenemos una democracia que prácticamente es una democracia fallida, y si esto se profundiza va a terminar siendo un Estado fallido, por todas esas amenazas que vos mencionabas antes, ¿no? Mapuche, intereses extranjeros, etcétera, etcétera. Si nosotros no defendemos nuestros intereses, obviamente que los otros no van a ser los que defiendan los nuestros. Por supuesto, pero aparte digo, una clase política que
de soberanía, la verdad, no, pero ni cerca te mencionan la palabra. O sea, ni con actos, ni con hechos, ni con nada. No, es políticamente correcto no hablar de esas cosas. Claro. La otra vez yo veía justamente, y utilizaban la palabra hipótesis de conflicto con Larreta, y yo decía, pero este hombre no puede ser tan ignorante. ¿Cómo vamos a hablar de hipótesis de conflicto cuando tenemos conflicto? O sea, mientras nosotros hacemos... Peor todavía, ¿quieres que no hablemos de hipótesis de conflicto cuando tenemos conflicto? Cuando tenemos conflicto, o sea, mientras hacemos este programa hay un pedazo del territorio nacional que está ocupado por una potencia extranjera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Bueno, eso es harina de otro costal. Ahora, lo que no podemos hacer es ignorarlo. Digo, esto es ahora, Malvinas tiene, yo seguí atentamente y coincido con todo lo que decís, Ariel, pero tiene otra fase, que es una fase ¿cómo puedo decir? Revitalizadora que hay atrás de Malvinas. O sea, Malvinas demostró que este país, solo parado frente al mundo, solo parado frente a la OTAN, a unas superpotencia, por más que fuera de segundo orden, es capaz de muchísimas cosas. Entonces, ahí está creo yo, la verdadera lección de Malvinas. Pero o sea, hay más gente... doloroso la desidia. No, yo obviamente. Uno ha visto cosas en Malvinas. Hablábamos de los pilotos, ustedes, hablamos de adaptar un Exocet para dispararlo desde tierra. Ese tipo de cosas que dan cuenta de qué capacidad tenemos. Ahora, de alguna forma, y después esto te voy a llevar a la política actual, de alguna forma fallamos en la organización, en organizarnos para alcanzar los fines que la nación necesita para hacer y prevalecer, que es lo que manda la Constitución Nacional. Exactamente. O fallamos en la organización. Bueno, vos pusiste, perdóname, Gustavito, vos pusiste el punto de la Constitución Nacional. Nuestros políticos ignoran la cláusula transitoria de Malvinas, de la Constitución Nacional. Malvinas está en la Constitución. No es lo único que ignoran de la Constitución, te diría, a ver, ignoran todo. Pero quiero decir que a ese punto, o sea, el grado de desidia que hay, digamos, con una sola palabra, patriotismo. O sea, yo creo que eso engloba todo, porque un corrupto no puede ser patriota. Entonces, de ahí en más, digamos, cualquier otra especulación es afinar la punta del lápiz, pero, digamos, uno podría simplificarlo muy fácilmente, ¿no? Se me ocurre eso. Marcelo, te voy a llevar a otro tema ahora. Marcelo es, además de un combatiente reconocido de la Guerra de Malvinas, un brillante abogado que se desempeña en causas difíciles. Yo creo que son las más difíciles que se dan en, entre comillas, la justicia argentina. El Poder Judicial hoy es un poder prevaricador, y Marcelo lleva muchas defensas de combatientes argentinos en la guerra contra la subversión. Lamentablemente, es un país donde hay veteranos de Malvinas que están presos. Nosotros hemos visto el lamentable espectáculo que habla muy mal de toda la sociedad argentina, de ver esposado a un tipo que no es que ha tenido gestos de dignidad, sino que es la dignidad encarnada, como Emilio Nani. Bueno, este es un país que hoy tiene presos a gente que peleó 2 guerras por este país. ¿Qué nos podés decir de los juicios de lesa en los que vos actúas, Marcelo? Bueno, a ver, todo el planteamiento es un planteamiento burdo, ¿sí? Porque es ignorar la historia, en principio, y es reeditar por medio del relato una historia que no fue. Y esto cualquiera mayor de 60 años puede dar fe porque lo vivió. O sea, acá, cuando yo era chico, vivimos la guerra revolucionaria. La vivimos. Como hoy, esto es como de golpe que nuestros nietos les cuenten que en realidad lo de la pandemia no fue pandemia. Claro. ¿No? Y bueno, la verdad que podría llegar a cambiarse todo eso si de golpe
se genera un relato que ignora la realidad, único, que ignora la realidad, o con cualquier otro suceso, ¿no? Podemos contar la historia como sea, pero esos relatos, la historia verídica marca que acá hubo una guerra revolucionaria con organizaciones terroristas, como ERP, como Montoneros, FAP, FAR, etcétera. Todas dirigidas desde Cuba. Dirigidas desde al Cuba. servicio de la tiranía castrista. Por supuesto, con apoyo internacional, con coordinación regional, ¿no? Porque acá se habla de, ¿cómo es? El Plan Cóndor, pero no hablan de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Y hubo una agresión. Tampoco se habla de que la comandancia militar de Montoneros estuvo instalada de 1978 a 1982 en oficina del Servicio de Inteligencia Exterior cubano. Exacto. En un edificio de La Habana. Exactamente. Pero por supuesto. Y ignora la historia que esta guerra revolucionaria se desata, o su parte más virulenta, por llamarla de alguna forma, se da en época de gobierno constitucional, final del gobierno, digamos, antes de la muerte del general Perón, y posteriormente durante la presidencia de Isabel. Sí, de Isabelita. Estela Martínez de Perón. Y ignora totalmente y centra, o digamos, todo esto en una represión terrible que hacen las Fuerzas Armadas, ¿no? A lo cual llevan al famoso delito contra la humanidad, que es el delito de lesa humanidad, asimilándolo a, no sé, al exterminio, porque hablan de genocidio, al exterminio, por ejemplo, que hubo en Ruanda, donde mueren más de 1.200.000 personas, o el de que ocurre en el Kurdistán en los años 20 del siglo pasado. Digo, entonces, ¿cómo es esto? Esto no fue así. Omitiendo en ese caso que acá el que pensaba un genocidio era Roberto Santucho, jefe de la... Por supuesto, dicho por ellos. En una carta a su hermano Asdrúbal dice calcular 1 millón de muertos. 1 millón de argentinos para Exactamente. imponer el socialismo. Imponer el socialismo. Imponer el socialismo. Entonces, digamos, evidentemente hubo una guerra, y en esa guerra se habrán cometido excesos, como en absolutamente en cualquier guerra, pero la conducta normal de las Fuerzas Armadas es una conducta, digamos, nadie está educado para torturar, ni hacer desaparecer, ni nada. Ignora totalmente todo lo que pasó. Acá había una Cámara Federal que juzgaba con la ley en la mano a los terroristas. Claro, después vino Cámpora y los liberó a todos. Y al juez que lo mandó preso, en este caso al doctor Quiroga, porque el resto tuvo que huir, lo mataron. Entonces, esto vendría a ser como, ¿qué quedaba? Porque es muy fácil hablar de esto con el cafecito en la mano, y otra cosa hablar cuando la bomba te la ponen a tus hijos, porque los terroristas, justamente por eso son terroristas y no son combatientes de otro bando, mataban a los chicos, qué sé yo, miles, digamos, indiscriminadamente. Entonces, barrio, tenemos millones miles de ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hay que verlo realmente como fue. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los juicios de lesa humanidad? Más allá de las aberraciones jurídicas, que son aberraciones jurídicas, porque, digamos, echan por debajo todos los principios del derecho penal universal, diría yo, universal y aparte histórico, porque no solamente se aplican leyes retroactivas, sino que se aplican mentalidades. Por ejemplo, lo más alevoso, ustedes leen la causa número 13, que es la causa llevada contra los comandantes en jefe, y no van a encontrar la palabra lesa humanidad en toda la causa. Pero se la aplican a un cabo, o cabo primero, que tenía 20 años en aquel momento, y
¿Por qué? Por haber utilizado el uniforme. O sea, hoy día se comprueba que un cabo participó de un control de ruta. No torturó a nadie, no detuvo a nadie, participó en un control de ruta, esto era parte del plan sistemático para hacer desaparecer personas y es condenado a prisión perpetua, porque automáticamente lo hace responsable de todo. Es una barbaridad, pero esto no ha pasado ni en los juicios de Nuremberg, digamos, nada, no hay ningún tipo de separación de responsabilidades. Directamente vos tenías un uniforme en los años 70 y sos culpable de todo lo que pasó. Y no hay prueba que te salve. Es aberrante. Es un prevaricato alevoso, el mayor prevaricato sin hacer la historia mundial pega en el palo. Es una vergüenza. Algún día la Argentina va a tener que responder en los tribunales internacionales por estas barbaridades. Tengo otro mensaje, saludos para todos, en especial para Marcelo, un gran soldado y mejor persona desde Navarro, Juan Vigón. Un abrazo, Juan. Bueno, ya estamos cerca del final, pasó muy rápido esto. Pasó muy rápido. Podríamos seguir hablando largamente. Contame qué estás haciendo hoy en política. Bueno, yo soy presidente de la Junta Promotora de lo que era el Partido NOS, que hoy se llama Partido de la Reconquista, en Cava. No hemos logrado juntar suficientes adherentes como para tener el reconocimiento, digamos, como para poder participar en estas elecciones. Así que estamos a la expectativa de ir, bueno, a ver si hay alguna alianza que nos admita. Sé que Juan José Gómez Centurión está Se me ocurre una. trabajando arduamente en eso, pero ustedes saben que ahora el miércoles terminan las alianzas. Las alianzas, así que esto es una cosa muy dinámica que va cambiando minuto a minuto, así que por una elemental cuestión de prudencia no puedo decir nada porque no sé si lo que voy a decir no por Claro, por ahí está vigente claro. o va a seguir vigente mañana. Creo que bueno, yo desde hace muchos años vengo escuchando que este es el momento, siempre este es el momento para los políticos. Yo no soy tan tremendista, yo creo que acá hay procesos, claro. y la Argentina está viendo, digamos, va tan camino a la destrucción, ¿sí? Sí, totalmente. Que yo no sé si va a existir dentro de 100 años la República Argentina, que obliga a todas las personas decentes, honradas, más allá de su ideología, más allá de sus convicciones, pero que sean de verdad puras, de que reaccionen, porque si no, cada vez, no solo económicamente, vamos a desaparecer como nación y por supuesto vivir como esclavos, ¿no? Porque no es que desaparecer como nación, pasamos al día siguiente a estar ocupados por Dinamarca y de golpe nos transformamos en primer mundo. No, esto va a ser duro, hay que reaccionar, pero es un proceso. ¿Qué habría que hacer, por ejemplo, desde tu óptica, ¿no? ¿Qué debería hacer, por ejemplo, los que están dentro del mismo pelaje hoy, ¿no? Para poder integrarse finamente? Lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos hablado muchas veces. Pero el público se renueva. Yo pienso que hay que dejar de lado las mezquindades, los egos, las vanidades, y tenemos que estar todos juntos los que queremos un país como la gente, como Dios manda, ¿no? Creo que es hora de los grandes apoyos y renunciamientos, pero lamentablemente la dirigencia argentina no corre por esos carriles generales. No quiero personalizar en nadie, pero es complicado. Pero la sociedad también, digo, porque podemos ver que todo se está prendiendo fuego a nuestro alrededor y nosotros seguimos sentados en el sillón cambiando de canal, haciendo zapping. Pero esa es una parte. También tenemos una sociedad tremendamente solidaria, Gustavo, y tremendamente grande para muchas cosas. Esa es la Argentina. Argentina es tierra de contradicciones, ¿no? Tiene eso, es verdad. Pero también es un pueblo tremendamente solidario, ¿eh?
tremendamente solidario y tremendamente familiero y amiguero. Lamentablemente tenemos una dirigencia vendida a su propio interés de casta político, llevando adelante políticas como la Agenda 2030, etcétera, cuyos objetivos son la destrucción de las cuestiones que por sentido común cualquier sociedad tiene desde la época de las cavernas actuales, como ser la familia, los valores y las virtudes que hacen a que una sociedad sea exitosa. Entonces, la buena fe, no, acá es el país de los chantas. Y los principales chantas, discúlpame, es la dirigencia. El problema de la Argentina es la dirigencia. Me quedo con esa frase y ya para despedirnos, yo traje algo, por supuesto, les mostré la foto, les dije con quién estaba, y yo voy a mostrar una remera que está muy gastada porque la usé mucho, la usé realmente mucho. Yo decía que salía a correr con Marcelo, que entrenaba junto con Marcelo. A ver. Y hoy que lo tengo a Marcelo acá, le voy a pedir que me firme la remera. Mientras tanto, esto va a ser en un segundo, mientras tanto nos vamos a despedir hasta el próximo lunes. Gracias Marcelo por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias Gustavo. Gracias Ariel. Gracias a los controles, Marcelo, a Fernando y a Gerardo. Y vamos a estar escuchando ahora un tema de una banda de rock malvinero que se llama Fit, del cual Marcelo Llambías viene a hacer algo así como el quinto Beatle, porque lo hemos visto cantando en el escenario. No, haciendo que canto, porque no les quiero arruinar la canción. Pero yo digo... Muevo, pues sé la letra, hago la mímica. Pues así como antes dijimos, viste, de que la Valle lo miraría como un par, ningún cantante lo miraría como un par. Absolutamente. A ver, esperen, me están avisando que tenemos otros mensajes, así que vamos a hacer eso. Hoy un programa. Mientras tanto vos andás pensando qué vas a escribir acá. Tengo que escribir. Una frase y la firma, alguna frase, alguna máxima de Marcelo Llambías. Una sola palabra voy a escribir. Y a ver acá mientras, acá me ponen, a ver. Tenemos muchos saludos, muchos mensajes hoy. Viva nuestros seres, saludos para don Marcelo Guillermo de la Pampa. Muchas gracias, Guillermo. Uno anterior, me dicen, a ver si un mensaje no leído, a ver. No lo tengo. Listo. Bueno, quedamos ahí, ahora nos despedimos, sí, escuchando al Fit, Gloria y Laurel.
patria, carajo!